Lo que hemos visto anteriormente. En la primera predicación hablamos de criando hijos en disciplina e instrucción del Señor. Esa es la primera temática que expusimos. Y lo primero que dijimos es que la única guía es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía en todo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Usted sabe, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros no nos enfocamos primeramente en esto, lo que vamos a escuchar, ¿a quién se lo vamos a atribuir? Es Dios, con su sabiduría, que nos muestra lo que debemos hacer. Así que es lo primerito que vimos. Y obviamente vamos a criar hijos en el temor del Señor. Luego hablamos de que nosotros, al criar a nuestros hijos, hay cosas que hacemos y hay cosas que decimos. Lo que hacemos está más relacionado con disciplina, reglas, normas. Y lo que decimos está más relacionado con la instrucción o la amonestación. Y luego también vimos algunos principios en cuanto a la formación bíblica de los hijos. Hablábamos de que es algo que deben hacer solamente los padres y nadie más que los padres. Solo los padres. En cuanto a la instrucción de los hijos en el hogar. Otra cosa que hablamos es que hay que enseñarles el concepto de autoridad. Si queremos tener hijos obedientes, primero tenemos que nosotros instruirles en la autoridad de los padres. Y luego veíamos que el beneficio con respecto a la instrucción es para nuestros propios hijos, no es para los padres, es para sus propios hijos. Eso lo veíamos en la primera temática. En la segunda temática hablábamos de las obligaciones principales de los padres. Y me refería a tres que son claves. Número uno, tu hijo necesita urgente corrección porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos son preciosos, son muy hermosos, pero si tienes un entendimiento bíblico, vas a entender que desde que nacemos en desobediencia y en pecado. Cuando enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a hacer cosas correctas. Nadie le enseña a hacer cosas malas, perversas, porque es cuestión de tiempo cuando comienza a manifestarse. Les enseñamos a hacer el bien, no el mal. ¿Por qué? Porque el mal viene en su corazón. Hablábamos también de que no corregir a nuestro hijo es no quererlo. La Escritura nos habla con respecto a esto. Es muy clara cuando dice que si amas a tu hijo, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer con él? Corregirlo. Y si no lo amas, estás aborreciendo su alma. Cuando un padre piensa que no corregir a su hijo es lo correcto, a la larga, estos padres o este tipo de padres se están amando más a sí mismos. Hablábamos también de que corregimos a nuestros hijos y nos darán descanso. Un descanso que viene por guardar su palabra. Vamos a ver que cuando crezcan, sean más grandecitos, vamos a tener un descanso en nuestras almas. Todo eso hablábamos en el mensaje anterior. También hacíamos referencia a algunos compromisos de los padres. Uno de ellos es dar ejemplo a los hijos. Los padres dan ejemplo a los hijos. Hablábamos de ser un testimonio también de una vida coherente en la familia y en la sociedad. Todo eso lo pueden revisar ustedes en el mensaje anterior. Estoy haciendo algo muy resumido. También hablábamos de proveer, que los padres proveen para el presente y el futuro de los hijos. No solamente en la parte material, sino también en la parte espiritual. Hablábamos también de que los padres tienen la responsabilidad, el compromiso de instruir a los hijos en el conocimiento de Dios. Si ignoramos el conocimiento de Dios, ¿qué verdad es la que les vas a enseñar a tus hijos? Lo que escuchaste tal vez en la psicología de moda,
lo que escuchaste tal vez de los famosos gurús estos que hablan sobre la enseñanza y el aprendizaje, o lo que Dios te dice. Hablamos también de que deben ser entrenados en el hábito de la oración. Y finalmente tocábamos algunos mitos con respecto a la responsabilidad de los padres. No sé, me viene a la mente uno de ellos que a veces pensamos los papás, que son las mamás las que tienen todo el peso de la instrucción. Eso es un mito. Es realmente de los dos. Y usted puede revisar algunos mitos que tocamos en esa ocasión. Eso para hacer un resumen. Vamos a tocar hoy, en este mensaje, en esta tercera sesión, vamos a hablar sobre cómo formar el carácter y el corazón de nuestros hijos. Formando el carácter y el corazón de nuestros hijos. Entonces, una sola cita, hay varias, pero voy a empezar con una sola. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Necesito que me acompañen en oración para pedirle a dirección sabiduría en todo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo este tiempo que hemos disfrutado, Señor. Ahora queremos ser instruidos en cuanto al conocimiento de su palabra en este tema tan clave que es, Señor, para las familias. Denos sabiduría, Señor. Denos la iluminación para comprender las Escrituras. Que la explicación sea suficiente, clara, necesaria para cada uno de nosotros, Señor. No solamente para los padres que están presentes, para aquellos futuros padres, para aquellos que ya somos padres con hijos mayores, nos servirá también mucho para poder dar un consejo sabio en la Escritura a nuestros hijos que ya están casados. Gracias te damos, Padre Celestial, en su santo nombre, Señor. Amén y amén. Bien, formando el carácter y el corazón de mi hijo. La pregunta clave, ¿cómo formamos el carácter de nuestros hijos? Ya hemos conocido algunos aspectos con la obligación, hemos conocido algunos aspectos en cuanto a la instrucción, la disciplina, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando hablamos de carácter, debemos entender que está relacionado con la voluntad de cada individuo. Y el carácter es algo que se va moldeando a lo largo de nuestra vida. Entendamos eso. El carácter está relacionado con la voluntad. Por ejemplo, cuando usted dice, el carácter de esa persona es muy fuerte, tiene un carácter muy sólido. Ese carácter no nació con él. Ese carácter es algo que fue aprendiendo a lo largo de toda su vida. Es la capacidad de decidir quién queremos ser. Los chicos los pequeñitos, están en ese proceso. Nosotros ya tenemos un carácter formado. Los padres, como hemos visto, pueden moldear el carácter. Disciplinar y enseñar valores a nuestros hijos va a determinar en ellos su carácter a lo largo de su vida. Este mensaje es clave para muchos papás aquí. Es clave. Usted no se da cuenta cómo pasa el tiempo. En 10 años, esos chiquititos que están al lado suyos ya les pasan por lo menos en el tamaño, en la estatura. Ya usted los tiene que ver así o así. Algunos así, todavía más arriba. Así que no se sorprenda. Un niño de que tiene 10 años, en 5 años ya tiene el cuerpo de un hombre. Entonces, el tiempo se pasa rápido y este es el momento clave para muchos padres que hay en esta iglesia local. Si hablamos de carácter, entonces está relacionado con la voluntad. Eso lo liga directamente con el corazón de nuestros hijos. Está relacionado con la voluntad porque es algo que él tiene que ir decidiendo. Pero él no decide solo. Él tiene ¿a quién? A los padres, a sus papás, a su papá y su mamá. ¿Y ellos qué van haciendo? Van moldeando ese carácter y obviamente con las decisiones que se van tomando, por eso está relacionado con la voluntad. En esta tarea debemos saber si las formas o métodos que estamos aplicando están centrados en la palabra de Dios. Porque necesitamos, pastor, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo una base que es la instrucción, que es la palabra. Tengo claro que
yo debo estar ahí presente, que no es algo que debo delegar, pero ¿cómo lo hago? Bueno, primero entonces vamos a conocer esas formas o métodos y vamos a tocar primero aquellas formas que pensamos que son correctas, pero a la larga no lo son. Y luego nos centraremos en la forma o los métodos que Dios nos da. La cita clave que leí es muy condensada, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Esas palabritas, vara y corrección, está hablando de disciplina e instrucción. Vara, disciplina, normas, reglas, corrección, instrucción, amonestación. Una cita mucho más larga es Proverbios 23, 13 al 20, donde usted va a ver cómo se relacionan estos términos de vara y de instrucción. Proverbios 23, del 13 al 20, dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Luego dice el proverbio: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Usted va a ver ahí, está hablando de vara y está hablando de instrucción, amonestación. Hijo mío, oye, sé sabio, oye, escucha. Va a ver cómo estos términos se relacionan. Como les dije anteriormente, ¿qué vamos a enfocar en este mensaje? Esas formas, cómo formamos el carácter, descartando los métodos no bíblicos que hemos estado usando. Hasta yo en la mañana acabo de usar uno. Aunque no lo crea, seguimos aprendiendo. Descartar los métodos no bíblicos que hemos estado usando y adoptar los métodos bíblicos propuestos por la sabiduría de Dios. Las referencias de este mensaje, como bien lo he dicho antes, lo estoy sacando del libro Pastoreando el corazón de tu hijo de Ted Tripp. Te puede revisar un muy excelente material, bastante contenido. Y la serie que se llama Crianza de los Hijos del pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Bien, descartando métodos no bíblicos. Quiero empezar con un caso, porque eso nos permitirá tener entendimiento de dónde queremos llegar. Descartando métodos no bíblicos. Escucha el caso, por favor. Una niña captó mi mirada en el aeropuerto, dice el autor Ted Tripp. Una niña captó mi mirada en el aeropuerto. Era una niña muy hermosa. La belleza de la pequeña era externa porque estaba demandando con impaciencia. Era aparente que su madre, cansada de viajar, estaba a punto de hacer valer su autoridad. La niña siguió demandando esto y aquello. Usted se imagina, dame esto de acá. Rechazando ser aplacada. Su mamá trató de aquietarla. La niña era implacable. Después sucedió. Exasperada, su mamá finalmente se volteó hacia ella y le dijo: estoy cansada de ti. Te odio, vete. Encuentra a otro que te aguante, desaparece de mi vista, gesticuló la mamá. Con eso ella recogió sus cosas y se alejó de su hija. La niña pudo haber seguido con este juego de poder en circunstancias normales, allá en la casa, ¿no? Pero como estaban en el aeropuerto, se sintió extraña y atemorizada. Fue hacia su mamá. Mamá, lo siento, me imagino llorando. Mamá, lo siento, te amo. Y la mamá: vete, no te conozco. Y ella: lo siento, mamá, lo siento, con desesperación. Y la mamá: vete, te odio, no te quiero ver. La última vez, dice el autor, que las vi, la niña seguía suplicando y la mamá estaba regañando y refunfuñando.
muy parecido, tal vez hemos visto eso bastante no en el aeropuerto, más en los comisariatos, en los supermercados. Ayer nomás que estaba sentada vi como 3 casos. Estaba sentado esperando a mi esposa, que estaba evangelizando a una de las hermanas que se van a, Dios mediante, muy pronto van a bajar a las aguas del bautismo. Mientras estaba ahí, en los 10 minutos que estuve, vi 3 casos. 3 casos parecidos. No en el aeropuerto, pero muy parecidos. Yo decía, ¿qué prueba para un papá con un niño pequeño? Hágalo, a ver, pásese por el lugar donde están los juguetes. O pásese por el lado donde están los dulces, los chocolates. Y pase de largo, a ver qué sucede. Si no se regresa y le hace un escándalo, quiero un berrinche, quiero eso, no. Y esto de acá, no. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Visto desde una perspectiva, hablando de este caso que expusimos, alguien pudiera decir que esto es tener éxito. Esta madre fue confrontada con una niña demandante y irrazonable. Ella fue capaz en unos minutos de cambiar la conducta de su hija. Eso es lo que hizo. La niña exigente, cuando la mamá dijo, te dejo, me voy, ¿qué pasó? La niña cambió. No, mamá, no me dejes, te amo, perdóname. Desde otra perspectiva, todos estarían de acuerdo que el método de la madre estaba equivocado. Aunque pudo cambiar la conducta de su hija, lo hizo a un costo muy alto. ¿Cuál fue ese costo? Rechazarla. Te odio. La maldijo prácticamente. Es maldición. Te odio, vete, no quiero saber nada de aquí. Sal de aquí, no te quiero ver. Eso es duro. No podemos ser indiferentes a la metodología. Bíblicamente, el método es tan importante como los objetivos que queremos lograr. Nuestra cultura no nos provee modelos bíblicos. Debemos, por tanto, identificar y rechazar las formas no bíblicas. Descartando métodos no bíblicos. Primer punto, mi propia experiencia. Muchos padres usan esta metodología. Estamos viendo primero los métodos no bíblicos, no las formas no bíblicas. ¿Para qué? Para descartarlas. Ese es el propósito, para no seguir usándolas. Muchos padres usan esta metodología. Se molestan y gritan. Se molestan y gritan, pegan el grito. Cuando ya les llegaron ¿hasta dónde? Hasta la coronilla, como dicen. Amenazan y tal vez pegan a sus hijos. Ellos pueden decir, si yo no resulté tan malo, mi papá me lo enseñó así. Y mira cómo estoy yo. Estoy bien. Aprendí a ser un buen hombre. ¿Qué ha hecho este padre? Ha aceptado incuestionablemente este método y lo ha empleado con sus hijos. Él no se ha preguntado si era bíblico o no. Sencillamente, si funciona. Cuando corrigen a sus hijos, están simplemente haciendo eco a las palabras y formas disciplinarias que ellos aprendieron. Eso es verdad. Yo recuerdo, allá cuando yo era joven, recuerdo cuando mi madre cogió y me dio a palazo, así. ¿Y ya dónde lo aprendió? Se lo enseñó su mamá. Esa era la forma. ¿Y cuántos de nosotros tal vez no hemos hecho lo mismo? Lo que aprendimos de nuestros padres, lo aplicamos a nuestros hijos. La verdad que no nos interesa saber si son bíblicos o no. Ahora que conocemos a Cristo es diferente. Pero en ese tiempo que no conocíamos al Señor, la cosa era si funcionaba. Y si funcionó, gloria a Dios que funcionó porque lo voy a seguir usando. Entonces, ese es un método, mi propia experiencia. Yo no resulté tan malo. Se pone uno mismo como muestra, ¿no? Mi mamá me dio palo a mí y ahí está. Veas cómo tienes un papá que por lo menos camina rectamente. Eso no es bíblico. Otro punto, la psicología de moda. Un caso, tu hijo no limpia el cuarto, haz esto cada semana que limpie su cuarto, cómprale algo que le gusta, dale $1 como recompensa.
o simplemente darle el día libre para jugar Fortnite. Se me ocurrió Fortnite porque es el que está de moda ahorita. Todo lo que tienes que hacer es ser lo suficientemente creativo para encontrar un soborno que funcione con cada uno de tus hijos. Otra variedad de este método son los acuerdos. ¿No quieres hacer algo? Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. Tú haces eso y yo hago esto. Haz un acuerdo con tu hijo. Tú te comprometes a realizar ciertas cosas si él o ella, si tus hijos, también las hacen. Estas maneras son superficiales. El fin del soborno y los acuerdos es meramente el interés propio. No se le enseña al niño a ver por los intereses de los demás. El niño no aprende que está bajo autoridad de Dios y de sus padres como agentes de esa autoridad. Estos métodos no tratan bíblicamente con el corazón, solamente están interesados en la respuesta, es decir, en dar una conducta. Tome en cuenta eso. No son bíblicos, son superficiales. Funcionan, pero recuerde que bíblicamente debe de haber instrucción, debe haber amonestación. Entonces, descartado este tipo de sobornos y acuerdos. Otro que va muy ligado también a esto, que es precisamente el conductivismo, que es la modificación de la conducta, el conductismo se le llama. Modificar la conducta. La idea aquí es simple. Recompensa la buena conducta de alguna manera tangible, ignora y quizás castiga la mala conducta. Mire que muchos maestros que obviamente tienen sus enseñanzas de aprendizaje en base a este tipo de psicología, es lo que enseñan en los centros educativos, muchos de ellos. ¿A quién no le funciona? Alguien que ha sido maestro va a funcionar. Dale recompensas por las cosas buenas que hacen y dale deméritos por las cosas malas que no hicieron. Juanito hace bien una tarea doméstica y tiene como premio ir al cine. Si no hace esta tarea previamente asignada, recibe una privación. Cualquier cosa que modifique la conducta entrena el corazón del niño. En estas formas de conductismo, el aprendizaje se logra por un programa de refuerzos positivos que modifican la conducta del niño. El corazón es entrenado a la codicia, a intereses egoístas y a trabajar por las recompensas. Usted quiere que hagan, quiere ver resultados. Un caso, si el niño lava sus dientes, ayudaba a lavar los trastes, limpiar su cuarto, ponía la mesa o hacía algo digno de alabanza. Su nombre era puesto en el frasco, en un frasquito. Esto es un ejemplo que expone el autor de unos padres que tuvieron la creatividad de usar un frasquito y poner ahí cada vez que el niño hacía las cosas buenas, lo iban llenando con su nombre puesto ahí. Al finalizar la semana, un nombre se sacaba del frasco y ganaba un regalo. Me imagino que tenía más cosas buenas que ha hecho, ¿no? Sí, él limpió el cuarto, hizo esto de acá, hizo esto. Y el otro hermano a lo mejor solo hizo una cosa o dos. ¿Quién ganaba? El que hizo más. Dice el autor, los niños rápido aprendieron el punto del juego. Ten tu nombre en el frasco cuantas veces puedas hacerlo. Mientras más veces tienes tu nombre, mayor es la posibilidad de ganar. Tú te estarás preguntando cómo funcionó. Funcionó formidablemente. Era una herramienta muy efectiva de enseñanza. Les enseñó a ser egoístas. Les enseñó a hacer las cosas por motivos impropios. Les enseñó a saber cómo ganar la aprobación de sus padres y por lo tanto un nombre en el frasco. Rápidamente aprendieron qué cosas hacían que tuvieran su nombre en el frasquito donde ponían y cómo maximizar el número de veces por una cantidad mínima de esfuerzo. Se convirtieron en manipuladores del sistema. Cuando la mamá no los estaba viendo de cerca para notar la buena conducta, ellos no tenían razón para portarse bien. Este sistema alejó a esta familia de la acción bíblica que viene de motivos bíblicos. Ese es otro caso.
En cuando yo era maestro, yo les decía a los chicos, y muchos de ellos hacían las cosas sencillamente por la nota, por la calificación. No importa la forma o los métodos que uses, pero es importante la nota. ¿Y saben qué? No solamente eran ellos, detrás de ellos, ¿quién cree que estaban ustedes? Eran los mismos padres. Era más importante, escuche esto, más importante para un profesor, era más importante para un padre de familia, esa es la forma. Para un padre de familia era más importante que su hijo no baje el nivel de calificaciones, no salga del cuadro de honor, que ser llamado la atención por algo que hizo y que tenía que corregirse. Porque si era corregido, tenía que ser amonestado y a lo mejor ya no tenía un 20 o un 10, no sé cómo lo quieran poner como nota máxima, sino tal vez un 0,1, un 0,2 por no traer. Y el padre de familia pone su ojo más en el resultado que en la amonestación. Eso pasa. Es más importante el resultado que corregir o amonestar. Déjenme hacer notar de paso que los incentivos bíblicos y recompensas no son un fin en sí mismos, sino los resultados de la obediencia a Dios. Escuche esto, seguimos hablando de la modificación de la conducta. Modificar la conducta sin la instrucción del corazón es una forma fácil de lograr que nuestros hijos nos obedezcan. Es una forma fácil. ¿Quieres hacer esto? Hazlo y te doy esto de acá. Y te compro este juguete. Y te compro esto. Y te compro esto de acá. Y te compro eso. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Hacer que sean interesados. Porque el día que no esté usted, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, con los hijos mayores de uno que no fueron instruidos de esa manera, a veces uno los cuida bastante cuando están frente al internet. Pero si han sido entrenados en obediencia, usted no va a estar toda la vida ahí para ponerse detrás de ellos a ver lo que están viendo en internet. Llegará un momento en que usted no puede estar. Ellos ya no lo van a ver usted. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Cómo van a pensar ellos? Como no está mi papá, ahora sí, viva la fiesta, puedo ver lo que me da la gana. O van a decir, no está mi papá, pero mi papá me enseñó que hay un Dios que es omnisciente. Usted no va a estar toda la vida ahí cuando los hijos tengan 30, 40 años. Entonces, si usamos este tipo de métodos egoístas, estamos alejando la instrucción de Dios, porque los hijos deben saber que tienen al Señor, tienen a Dios viendo todo lo que hacen y toda su vida debe ser un motivo de alabanza para el Señor. Primera de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hijo, si tú vas a hacer algo, no lo hagas por la nota, hazlo porque quieres agradar al Señor. Si te das cuenta, hazlo porque quieres agradarlo a Él, quieres darle lo mejor, quieres ser excelente para Él. No lo hagas no le digas, si sacas una buena nota, te voy a llevar este fin de año, te voy a llevar a donde te gusta ir. No sé, allá, por ejemplo, en el colegio donde yo estaba, los llevaban a Disney, los llevaban a Estados Unidos, se los llevaban a Europa, así era. Y yo decía, sí, oiga, qué cosas que se ven, ¿no? Verdaderamente qué cosas. Cuando hay lo que es el asunto del dinero de por medio, ¿no? Chicos que ya no daban los exámenes finales porque los sacaban un mes antes o 2 meses antes. ¿Y por qué razón? Porque tenían que viajar. Y a veces uno decía, pero si son tremendos y les dan tremendo regalo. Uno como maestro sabían que eran tremendos vagos, tremendos ociosos, irresponsables, y los iban a premiar con un viaje a Europa. ¿Por qué deben hacer las cosas nuestros hijos? Porque el Dios que conoce nuestros corazones nos llama a tener buena conducta
para el propósito, como lo dije anteriormente, de darle la gloria y honrarle solamente a Él. Esa es la instrucción. Pero obviamente si tú mismo no empiezas contigo, no vas a enseñarle esto. Le vas a enseñar lo que estamos viendo. Te va a funcionar. Pero los chicos, a medida que crecen, se dan cuenta del sistema. Se dan cuenta cómo funciona el mundo. Irán a un trabajo, irán más grandes. ¿Y qué van a querer hacer? Manipular. No les dan algo, no importa. Hay dinero de por medio. Porque nunca les enseñaron a honrar al Señor. Otro método no bíblico que usan los padres, el emocionalismo. Es un método muy sutil usado por muchos padres donde apelan a las emociones para causar una respuesta en sus hijos. Yo he escuchado a padres decir, realmente me hace sentir mal cuando tú me hablas así. Me estás lastimando, hijo. Me estás haciendo tocar mi corazón. Aquí otra vez el punto de referencia es el bienestar emocional. Usted sabe, un padre a un chiquitito de 2, 3 años que está aprendiendo, usted le puede hacer un show de esos y le va a funcionar. ¿Así? ¿Así quieres a tu papá, a tu mamá? Nos lastimas el corazón. Mira lo que estás haciendo, pero no hay instrucción bíblica. Solo se queda ahí. Solo se queda ahí. ¿Qué es lo que hizo usted? Jugar con las emociones del niño. Otra variedad de este método se refiere a la vergüenza del niño. Por eso que esos métodos, ponlo ahí en la esquina, la silla ahí solito, mirando contra la pared. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Manipular sus emociones, o sea, los hace sentir, aquí dice el autor, una niña pequeña que conozco es rutinariamente avergonzada con amenazas por sus acciones, echando a perder la reputación de su padre como líder de la comunidad. Es como que yo le diga, ¿cómo vas a hacer quedar mal a tu papá? Mira que tu papá que está en la iglesia, o tu papá hace esto, lo otro. ¿Cómo te vas a portar de esa manera? ¿Así quieres a tu papá? ¿Dónde estás poniendo tu centro ahí? Dice el autor que no lo hace en Dios, sino más bien en guardar la credibilidad de su papá para que tenga una conducta intachable. Eso es manipular las emociones. Otro caso, dice el autor, una familia que conozco ha usado sistemáticamente otra forma de privación emocional. Ellos rechazan el pegar como algo cruel. ¿Te he escuchado? No quieren saber nada con la disciplina física. No, eso es cruel. Ellos rechazan el pegar, o sea, el disciplinar físicamente como algo cruel. Ellos ponen a su hija desobediente en una silla sola en medio de la sala por un tiempo específico. En tanto que la niña está castigada en la silla, nadie puede hablar ni tener contacto con ella. Ella se siente aislada de la familia, que actúa como si ella no existiera. Pregúntale qué le hace más triste a esta niña, una niña de 7 años, y ella responderá, estoy muy triste cuando estoy en la silla. Mi papá, mi mamá, nadie me habla en la casa. Eso es apelar a las emociones. Esta manera no es cruel, pero no es efectiva, escuche, para dirigir el corazón a las cosas de Dios. Esta niña no está aprendiendo a discernir los asuntos específicos del corazón que su conducta refleja. Lo que está aprendiendo es a evitar la privación emocional de estar en la silla. Su corazón está siendo entrenado, pero no en conocer y amar a Dios. Ella está siendo entrenada en responder al miedo, al temor, mediante una privación emocional. ¿Te vas a la silla? No. Tienen temor, porque así los han entrenado. Nunca ha habido la instrucción bíblica. Te portas mal, te vas a la silla. Y no solo ahí en la silla, sino que dice el caso que no le hablaban, la ignoraban completamente. Usted se imagina, ¿no? Una niña que venga y como que no existía en la casa. Otro método no bíblico que usan los padres, la corrección punitiva. Corrección punitiva. ¿En qué consiste esto? El castigo puede ser simplemente privación de algo que desea el niño. La cosa es tener al niño bajo control a través de la experiencia negativa del castigo.
quitar algo, ya se va usted, se va dando cuenta de qué se trata. Quitar algo es quizás la forma más popular de privación. A los niños se les quita las bicicletas, el teléfono, los celulares, el iPad, la computadora, el internet, hasta que ya no sabe qué quitarle. Oiga, yo me encontraba con padres de familia. Hoy yo también, mire que la verdad que estoy aprendiendo mucho de esto. Pero generalmente un padre de familia, para usted hablarle bíblicamente, primero tiene que disponer su corazón a escuchar la palabra de Dios. Entonces cuando ellos decían, mister, yo ya le he quitado todo, porque yo le decía, déjelo sin celular, ya se lo quité. Déjelo sin ya se le quité la computadora. Déjelo sin internet, ya le quité todo. Él pasa encerrado en su cuarto. Eso es punitivo. O sea, no, lo que hace es sencillamente no es una medida que va a la raíz, sino que es superficial. Por ejemplo, yo lo digo porque yo lo viví. A mí me quitaron la vesícula hace algunos años y yo no me la quería sacar porque yo amaba mi vesícula. Usted sabe. Amaba mi vesícula, la quería tener ahí, era una parte de mi cuerpo. Pero por tener mi vesícula ahí, con tremendas piedras que ya tenía, que la corrección punitiva que yo hacía era solamente analgésico. Solo pastillas para calmar el dolor. ¿Pero qué tenía que hacerme? Tenía que sacármela. Lo mismo usted, si alguno de ustedes tal vez ha perdido algunos dientes o un solo diente. Ya les dicen chimuelo, como decimos aquí. Lo mismo, está ahí el diente dañado y solo le queda sacárselo. Pero usted todavía quiere arreglarlo, ponerle conductos, calces, pero ya el diente ya no da, ya tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo. Entonces lo mismo, esta es una de las más populares formas de privarlos. Quitarles lo que tienen. Les quitas una cosa, les quitas otra cosa, les quitas esto y ya no sabes qué hacer, no sabes qué quitar. Te funcionó en un principio, pero después ya deja de funcionar. El quitar algo no es correctivo, es simplemente punitivo, superficial, temporal, parcial. No se enfoca bíblicamente en los asuntos del corazón, cuyo reflejo fue la mala conducta del niño. Es simplemente un castigo por un periodo específico de tiempo. Se portó mal en la casa de alguien, se portó mal en un lugar público. Te quedas ahora sin, qué sé yo, sin televisión, sin celular, sin computadora. Pero no está yendo ¿a dónde? A su corazón. No está yendo al corazón. Por ejemplo, el pastor Peña decía un caso con sus hijas, porque él es un pastor que tiene 3 hijas. Y él decía, exponía el caso de que un auto, ¿cuántos hay? Un auto así como el que tenemos la mayoría, o el que tiene la bendición de tener un auto, hay 5 asientos, un auto de 5 asientos. En la parte de atrás, si usted tiene 3 hijos, usted sabe que a 2 solo le va a tocar la ventana. El pastor Marcos decía esto. Entonces, dice que él se ponía en su asiento y ya escuchaba los gritos atrás. Me toca, no, que me... Y comenzaba. ¿Y qué es lo que hacen los padres? A ver, ¿quién fue el último que le tocó? A ti te tocó la otra vez, entonces a ella le toca, se acabó. Eso es punitivo, es superficial. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que ir ¿a dónde? Al corazón de ellos. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros, y ahí usted se siente, ahí viene la parte de la amonestación. ¿Sabes qué? Nosotros venimos con un corazón egoísta, desobediente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proclamar a Cristo, tenemos que enseñar a Cristo. Bueno, tienes a tu hermano, hablando en el caso de los hijos, ¿no? A tu hermano, a decirle, toma, es algo, yo entiendo que mi corazón es egoísta, así que te cedo tal vez la ventana o te cedo esto. Yo creo que más de algunos de ustedes que han tenido varios hijos se han dado cuenta de esto. Puede ser que no sea un auto, puede ser que sea cualquier un lugar. Juguetes, ¿no? Usted le compra y a lo mejor, dice que tienen 2, 3 hijos, compran un juguete y todos tienen que ser igualitos para evitar los problemas. Eso es punitivo. Cómprele juguetes, cómprele, y tal vez si sucede, y va a suceder, ¿no? Va a suceder el conflicto ahí. No, ¿y por qué a mí? Que esto y que el otro, y esté más bonito que esto y el otro. Bueno, siéntese y hábleles del egoísmo que hay en el corazón de los seres humanos.
¿Por qué responden de esa manera? ¿Por qué son así? Hábleles que Cristo Jesús fue humilde, siendo Él Dios. Dice Filipenses 2, no se aferró a esa divinidad, sino que vino a nacer en la condición de un hombre caído. Mire, ahí usted está dando la instrucción. De esa manera ellos se dan cuenta que su corazón es necio. Puede ser que a la semana siguiente le hagan lo mismo, pero es algo que usted va a ir trabajando. Entonces, a eso se refiere con corrección punitiva. Es algo rápido, que funciona, pero no estamos yendo ¿dónde? A la raíz del problema. Y otro método no bíblico, puede haber más, es el eclecticismo errático. Esa palabrita lo que hace es referirse a tomar de todo un poco. El padre toma lo que dijo el pastor, lo que escuchó en el YouTube, lo que escuchó el psicólogo, y él mismo arma su propio método de corrección. Escuchar de todo un poco. Obviamente, ¿qué sucede aquí? No hay una base bíblica, no hay una base emocional, y los chicos se dan cuenta de eso, los niños se dan cuenta de eso. Va a haber frustración, va a haber temor, va a haber griterío. Esto es algo, dice el autor, errático. Entonces, hemos hablado de los métodos no bíblicos. Evaluando estos métodos no bíblicos. Número 1, la educación paterna es superficial. Nunca se dirige al corazón bíblicamente y por lo tanto produce hijos superficiales que no entienden qué les hace reaccionar. Ese es evaluando estos métodos. La educación de los padres es superficial. 2, solo se dirigen a la conducta. Solo se dirigen a la conducta. Cambiar la conducta sin cambiar el corazón entrena el corazón hacia cualquier cosa que uses como medios. Se dirigen solamente a la conducta. Quiere usted ver resultados. No importa cómo llegues a los resultados, pero quieres verlos. Yo sé a un padre que tiene un hijo que le hace escándalos en un lugar público. Llega un momento que está cansado, que toma cualquier cosa de estas que funcionen, pero no son métodos bíblicos. Tercero, si te enfocas solo en la conducta de tus hijos, nunca llegarás a la cruz de Cristo. Es imposible llegar al evangelio preocupándose solo por conducta. El evangelio no es un mensaje acerca de cómo hacer cosas nuevas. Es algo que tienes que enseñarles a tus hijos. Punto 4. Hay otro efecto que es devastador de estas formas de disciplina, que a la larga, escuche esto, produce un distanciamiento entre los padres y los hijos. Los hijos pronto ven la manipulación que hay en estas formas implícitas y explícitamente. Ellos se dan cuenta y ellos dicen, ya no funciona eso conmigo. Y será tal vez demasiado tarde. Ese es el peor efecto, esa separación. Entonces, ya teniendo claro esto, yo creo que a más de alguno, todavía incluso podemos seguir usando esos métodos. Pero usted ya ve que no funcionan. En el trato de los niños pequeños estamos a tiempo. Ya cuando los chicos son más grandes, son mayores, adolescentes, jóvenes, es un trato diferente que lo trataremos más adelante en otra ocasión. Pero ahora vamos entonces a los métodos bíblicos. Adoptando los métodos bíblicos. Vara y comunicación. Dicho de otra manera, disciplina e instrucción. ¿Sabe que es tan sencilla la instrucción de Dios? El hombre es que la complica y por su pecado lo complica más. Lo complica más. Y ve la instrucción de la palabra de Dios y ¿qué es lo que hace el hombre? La menosprecia. Y él quiere poner sus propios métodos. Funcionarán tal vez un tiempo, pero al final se ven las consecuencias. Qué triste es cuando yo veía a los chicos hacer las cosas solamente por ganar algo, la conducta. Y a veces en el tiempo que yo fui maestro, yo me desesperaba porque decía, no, no es así. Y yo les decía, si en tu casa te enseñaron a hacer así, tu profesor que está aquí delante te va a enseñar algo diferente.
Y espero, yo les decía, me acuerdo tanto de las palabras en el tiempo que yo estuve con varios jóvenes por años, yo les decía, espero que algún día estas palabras que te digo, les decía a los chicos, porque me hubiera querido tener ahí adelante, no a los chicos, sino a los padres, pero no los tenía. Digo, espero que en el futuro te acuerdes de esta instrucción que te estoy dando. Y les hacía referencia a la parte bíblica. Entonces, la manera bíblica de llegar a los niños involucra dos elementos que se entrelazan. Ya vimos de qué se trata: comunicación y vara, disciplina e instrucción. En el libro de Proverbios encontramos estos dos métodos lado a lado. Y hacía referencia a Proverbios 23, 13 al 20. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara. Mire la vara ahí. Y librarás su alma del Seol. Y ahí viene la instrucción: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino, ni con los cometedores, ni los comedores de carne. Entonces, usted va a ver ahí cómo se entrelazan. Este pasaje une la vara con súplicas profundas. Salomón une la comunicación extensa y la vara. Ambas son esenciales para la crianza bíblica de los niños. Juntas forman una manera que agrada a Dios satisfactoriamente, espiritualmente, de una manera cohesiva, unificadora, para disciplinar, corregir y entrenar a los hijos. El uso de la vara preserva la autoridad que Dios ha delegado a los padres. Dios les ha dado a los padres la autoridad a llamarlos a ser sus agentes en la crianza de los hijos. La vara y la comunicación siempre deben estar juntas en el pastoreo real de los hijos. Qué sencillo es para Dios. Vara y comunicación, disciplina e instrucción. ¿Por qué lo queremos complicar nosotros? ¿O por qué con todas las cosas que estamos aprendiendo en este tiempo, qué es lo que nos enseñan? ¿Usted no ha escuchado cantidad de psicólogos que lo primero que dicen, no, disciplina física no, porque lo va y esto, lo otro y lo otro? Claro que si el padre, como ya vimos los métodos no bíblicos, él puede aplicar disciplina física, pero si no hay instrucción, lo que está haciendo es un abuso. Y nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de abuso emocional, físico, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con la instrucción que da Dios en su palabra para poder instruir a nuestros hijos. En eso estamos de acuerdo. Escuche algunas citas que hacen referencia a la vara en Proverbios. Proverbios 10, 13. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Miren. Proverbios 13, 24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Y usted se imagina a esos padres que dicen no, castigo físico no. Nosotros hace años teníamos una hermana que era psicóloga y cuando le hablamos de estas cosas se erizaba y salía corriendo. No podía ella tolerar este tipo de instrucción. Y la Biblia lo dice claramente. El que escatima la vara, o sea, el que no la aplica, ¿qué es lo que hace? Odia a su hijo. Mas si lo amas realmente, lo disciplina con diligencia, dice. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo alejará de él. La necedad. Proverbios 23, 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Proverbios 26:3. El látigo es para el caballo,
la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Mire, ¿no se asusta a ustedes? O sea, me refiero, la Biblia está hablando de esto. Mire que no es tan lejos del asunto. Cuando yo tenía que, a veces, a lo largo de mi vida como papá de un niño pequeño, yo a veces tenía que aplicar la vara. Y usted sabe, uno de los primeros que se oponen son los padres. No, eso ya son métodos antiguos, que esa no es la forma que ahora hace que. Yo le decía a mi padre, de él estoy hablando, padre, le digo, la Biblia me indica que tengo que hacerlo. Y yo voy a seguir lo que la Biblia me está instruyendo. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el niño consentido avergonzará a su mamá. Vamos a hablar de la vara. Vamos a empezar con la vara. ¿Qué quieren decir estos versículos? Porque vemos que hay vara y comunicación. Vamos a empezar con la vara. La vara era una herramienta utilizada para la disciplina y que incluso fue utilizada como arma por los pastores o guerreros para atacar a los enemigos. ¿Qué es la vara de la corrección? No se refiere solo y únicamente a castigo corporal. No es abuso, como ya les dije, no es violencia, no es agresión infantil. Es una manifestación de amor a la manera de Dios. ¿Acaso el Señor no nos dice que al que ama lo disciplina, al que toma por hijo lo azota? Que si no fueras hijo, entonces eres un bastardo. Ningún papá va a disciplinar a los hijos del vecino, ni va el vecino a disciplinar a tus hijos. ¿Tú disciplinas a quién? A tus hijos. En el Antiguo Testamento, en Proverbios, la vara hace referencia a un bastón, a una vara o también a un cetro. Pero los tres términos hacen referencia a un palo, como lo conocemos nosotros, una vara. Proverbios enseña, como lo leímos en las citas, el principio de la corrección corporal. La Biblia lo enseña. Cuando usted no está aplicando vara, usted no está siguiendo la instrucción de Dios. Y no me venga a decir, no, es que él no necesita. Si usted no ha entendido que todos los niños, todos nacemos con la necesidad del corazón y nunca le ha dado, entonces el niño ya debería saltarse directamente a la glorificación. Estoy diciendo algo que es lógico y bíblico pensar. Todos nacemos con una necedad en el corazón. Y si todos nacemos con esa necedad en el corazón, nuestros hijos han nacido con esa necedad y nuestros hijos van a necesitar corrección. No me venga a decir usted que nunca los ha disciplinado corporalmente. Ahora lo que usted va a hacer es ajustar lo que usted ha hecho a lo que dice la Escritura. Va a la disciplina, pero también hay instrucción y hay amonestación. Por ejemplo, a veces mi esposa, cuando está con los chicos allá, ella me cuenta, dice que les enseña a los niños imágenes donde están ahí, le llaman unas cartas esas, ¿no? Y están peleando, discutiendo. ¿Qué están haciendo aquí? Y ellos dicen, discutiendo. ¿Y por qué? ¿Va a dónde? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué están discutiendo? Porque así son mezquinos, no prestan las cosas, son interesados en ellos mismos. Y luego comienza a sacar, es lo que ella me dice, no siempre comienza a sacar en cambio imágenes donde están los chicos cediendo, por ejemplo, algo que a ellos les gusta. O ellos están dando algo, por ejemplo, a veces hasta un saludo. Hasta un saludo. Los niños y los papás no se dan cuenta. Viene el padre de familia con el niño ahí, se acerca, qué sé yo, hasta donde el pastor se puede acercar. Saluda al pastor. Hola. Dígale, hola, ¿cómo está, pastor? Hola, pastor. Y les vira la cara. Hasta esa clase de cosas deben hacerse con una instrucción. Debe de haber esa instrucción bíblica. Mira, esto que haces debe hacerse de esta manera. ¿Cómo usted los va a enfocar si nosotros leemos Filipenses, la obra que hace nuestro Señor Jesucristo? Déjenme
Si nosotros leemos Filipenses, la obra que hace nuestro Señor, Él dice que debemos considerar a los demás como superiores a uno mismo. Perfecto. ¿Cómo usted le enseña eso a un niño? ¿Cómo usted le enseña? Los niños, y usted habrá visto situaciones cantidad de veces, tal vez no con sus hijos, tal vez con los hijos de otras personas, con sus juguetes. Ellos tienen sus juguetes y son sus juguetes, y están ahí sus juguetes, y vienen tal vez alguien, o vienen otros niños a participar y quieren, y medio le tocan algo que ellos nunca han cogido. ¿Y qué es lo primero que dicen ellos? Mío. ¿Qué tiene que hacer usted? Comenzar a dar la instrucción bíblica. Tiene que sentarse con ellos. Y a medida que van creciendo, ustedes se dan cuenta que van entendiendo más cosas. Tiene que hablarles del pecado que hay en su corazón. Tiene que hablarles de la necedad que hay en su corazón. Tiene que hablarles de la obra que Cristo hace quitando el pecado, perdonando nuestros pecados de tal manera que podemos hacer lo que Cristo hizo. Yo me acuerdo que le decía a mis jóvenes, les decía, ¿usted cree, va alguien, ustedes que están en esta edad de los 12, 13 años, viene alguien y les hace algo malo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Le responden con maldad, pero ¿saben lo que enseña la Escritura? ¿Cristo qué dice con respecto a los enemigos? Que hay que orar por ellos. Si alguien va y dice y te pide andar una milla, no solo anda una, sino anda dos. Si te pide la túnica, da también la capa. Si te dan una mejilla, da la otra. ¿Tú crees que puedes hacer eso? Humanamente tal vez no, por el pecado que hay en sus corazones, pero Dios te manda que si crees en Él, confías en Él, tienes que aprender a hacer lo que Dios manda en su palabra. Nuestro hijo muchas veces venía, mamá, me dicen así, me dicen acá, me dicen. Mi esposa lo cogía y le decía, mira, perdónalos. Si te hacen algún mal, no hagas tú justicia con tu propia mano. Háblales del amor de Dios. ¿Sí se da cuenta? Esa es la instrucción. Claro que muchos padres, si te hacen algo, hazle tú también lo mismo. No te debes la cara. Si te dicen un apodo, diles tú otro peor. Si te insultan, insúltalo. No te dejes ver la cara de tonto. Pero cuando hay la instrucción en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Perdónalos. Háblales. Tú eres un cristiano. Tú tienes a Cristo en tu corazón. El Señor murió por tus pecados. Ellos no conocen a Dios. Tienes que hablarles de Dios. ¿Y cómo mamá va a hablarles de Dios? Muéstrale que eres un hijo de Dios. Muéstrale, presta tus cosas. Cuídalos. Estate pendiente de ellos. Ahí viene la instrucción. El motivo es el amor de la vara, y cuando disciplinamos, ¿qué estamos diciendo? Que los amamos. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 3:11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El motivo de la vara es el amor. Cuando disciplinamos corporalmente a nuestros hijos, según Dios nos manda en su palabra, les estamos amando verdaderamente. Les estamos mostrando el amor de Dios. Recuerda que somos agentes nosotros de la autoridad de Dios. Cuando tú le pegas a tu hijo, lo castigas a tu hijo físicamente, ¿lo haces porque te hizo algo a ti o porque desobedeció a Dios? Hazte esa pregunta. Porque si tú lo disciplinas porque te hizo algo a ti, entonces tienes que pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón. Yo recuerdo hace años, y siempre, usted sabe, ¿no? Tengo un solo hijo y usted sabe de quién se trata. Chiquitito, y lo había dejado en un lugar y yo usaba, hace varios años, me gustaba pintar y había comprado unos tubos de óleo caro, y lo dejé ahí. Y él, que tenía, creo, 2 o 3 años, vio los tubos y ¿qué hizo con los tubos? Todito los comenzó a aplastar. De esa manera yo entré y lo veo todo embarrado de pintura y todo. Pero yo no hice una corrección bíblica. Yo hice una disciplina por lo que él me hizo a mí.
Si se da cuenta. Porque yo no le había enseñado qué es lo que no debe de hacer. Y luego tuvo que pedirle perdón. No se acuerda, pero tuvo que pedirle perdón. Entonces, usted tiene que ver por qué lo disciplina. ¿Porque le falló a usted o porque le falló a Dios? La vara quita la necedad. Necedad, recuerde, es la inclinación al mal de todo ser humano. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hemos leído algunas citas de estas y si las repito, mis amados hermanos, es para que las tengamos presentes. Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho. La vara entonces quita la necedad. ¿Cuándo los padres deben usar la vara en sus niños? ¿Cuándo? 1. Cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. El autor dice la palabra claro, porque no sé cuántos se acordarán, a mí me pasó, a veces nos pegaban sin saber por qué nos daban. Venía el papá y si había 3, 4 chicos, 5 chicos, y estaban ahí, él le daba, sacaba y le daba todito. Ahí, está. Y a veces uno no sabía por qué le daban. Ahí al que caiga. Entonces, ¿cuándo debe usar los padres la vara? Cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Recuerden que la obediencia es la sumisión voluntaria a la autoridad de los padres. Debe haber entonces esa claridad. ¿Cuándo más debe usar la vara? Cuando ellos usan mentira. ¿Y por qué el autor hace énfasis en esto de la mentira? Porque es lo primero que ellos aprenden a hacer. Es lo primero que aprenden a hacer. Ellos cuando hay algo que les interesa, ¿qué es lo que hacen? Usan la mentira. Mire que a veces los padres le creen a su hijo, aunque las evidencias están en todos los adultos, pero el papá le cree a su hijo. Y si todos los demás dicen lo contrario, el padre le cree a su hijo, pero yo le creo a mi hijo. Aunque el maestro, el tutor, el profesor que lo vio, los compañeros digan lo contrario, él le cree a su hijo. Los hijos, los niños cuando están en situaciones así, para ellos es fácil usar la mentira. Entonces ahí debe usted aplicar vara. No puede pasar usted las mentiras. No, que es una mentirita pequeñita. No, usted debe estar desde el primer momento. Cuando vea una manifestación de mentira, debe estar claro ahí con la vara. ¿Cuándo más los padres deben usar la vara en los niños? Cuando hay peligros. Cuando hay peligros inminentes. Yo conversaba con mi esposa y decía, es normal para muchos padres proteger los interruptores eléctricos y ponerle seguridad para que el niño no meta la mano. Eso se ve bastante ahora y parece muy razonable, pero antes, ¿qué había? Cuando no había esa facilidad, ¿qué había eso? Venía el niño y metía el dedo ahí, ¿y usted qué hacía? ¿Qué tenía que hacer usted? A ver, obviamente, dependiendo de la edad del niño, usted tenía que ejercer una disciplina correctiva. Tal vez tenía que decir, darle duro, no metas la mano ahí, no lo hagas. Y le daba ahí. Si no lo hace, ¿qué va a pasar después? ¿Qué podría haber pasado después? Lo va a encontrar electrocutado. Mire que usted ha escuchado casos, por ejemplo, de niños chiquititos que han muerto porque a lo mejor el carro del expreso dio retro hacia atrás y se los llevó. Sí, hemos escuchado estos casos. ¿Cuándo hubo un padre que le enseñó a no estar cerca de los carros? Pero no es que le vas a decir a tu niño de 2, 3 años, mijito, no se ponga cerca de los carros porque el carro puede retroceder. Él no te va a entender. No te va a entender. ¿Qué tiene que haber ahí? Vara. Tiene que haber vara. Tiene que haber esa corrección en ellos. Cuando hay peligros, los padres deben usar la vara
en los niños. Si ignoras esto y tú quieres estar toda la vida poniéndole tapas a los interruptores, llegará un momento que lo que habrás hecho es darle facilidades a tu hijo y él no va a saber hacer las cosas solo. No. ¿Vas a estar toda la vida con ellos poniéndole las tapas a los interruptores para que no metan los dedos? ¿Qué tienes que hacer desde ahora? Enseñarles con vara. Ahora debemos entender que la vara tampoco no es una varita mágica. Hay otras áreas en la vida de nuestros hijos que no se resuelven con vara, sino como hemos visto, con la instrucción de la palabra. ¿Cómo debemos usar la vara? La disciplina debe ser, como hemos visto, en amor, no con ira, porque si estás mostrando ira, lo que estás dando a entender que la disciplina es porque Él te hizo algo que te ofendió a ti, no a Dios. Somos agentes de autoridad. No debe ser con ira, no debe haber gritos, no con insultos. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La disciplina debe ser en amor. Debemos administrar siempre la disciplina en el lugar correcto con el instrumento correcto. Escuche esto, el lugar correcto con el instrumento correcto. Dios en su sabiduría nos ha dado a todos un lugar donde hay bastante carnecita para aguantar. ¿Y usted sabe a qué me refiero? A las nalguitas. A eso me estoy refiriendo. No es que usted coge la vara o lo que quiere dar y le da donde caiga. No, porque ahí está demostrando ira. No hay corrección, no hay instrucción. Ahora es interesante, la vara, escuche esto, esto es clave. Esta es una parte muy clave del mensaje. La vara debe causar dolor, no daño. Escuche. La vara debe causar dolor, no daño. Uy, tal vez el corazón de muchos aquí puede ser que no estén de acuerdo, pero eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Por qué dolor? ¿Por qué no daño? ¿Por qué dolor? Precisamente para que ellos puedan reaccionar a la instrucción que usted le está dando. Pero si usted aplica, como hemos visto, formas no bíblicas de instrucción, no solamente estaría causando dolor, sino también un daño emocional en sus corazones, en sus mentes, al privarlos. ¿Sí se da cuenta? La instrucción debe causar dolor, porque también a medida que a veces crecen los chicos, ya saben, ¿no? Ya saben cómo los papás pegan, ya se ponen, qué sé yo, hacen como que les duele, pero realmente no les dolió nada. Debe de haber dolor, porque eso es lo que a ellos les previene de que es una instrucción que implica que ellos hicieron algo que estuvo incorrecto. Como les dije, las nalguitas son el lugar ideal para aplicar la vara con dolor. El instrumento debe ser el adecuado. Generalmente una vara, no, usted habrá visto, puede buscar algo que realmente haga esa acción de doler. Culturalmente aquí en nuestro país, nuestras madres siempre usaban algo que lo colgaban en la pared, ¿se recuerdan? ¿Sí? Yo digo, mire, esas zapatillas de caucho no funcionan. No funcionan porque a mí me daban y yo no sentía nada. Ya, ahora, culturalmente a veces a veces para la instrucción usan un látigo de cuero. Personalmente, eso, mire, escuche esto, cuando usted da con una vara, duele en el momento porque quema, pero después se quita. En cambio, cuando usted da con algo más fino, no solamente como un látigo, no solamente que duele, sino que deja marcas. Y eso es lo que usted debe evitar. Ellos deben de sentir el dolor, pero no debe haber marcas que queden ni daños, porque obviamente, imagínense ellos, usted ha visto, ¿no? Tal vez esos chicos que a veces van toditos marcados y feísimos, ¿cómo les habrán dado para que dejen esas marcas así? Y a veces pasan 2, 3 días y no se les desaparecen. La instrucción con vara debe causar dolor, pero eso debe desaparecerse
en cuestión de horas. Debe desaparecerse. Por eso, culturalmente, yo no apruebo un látigo, porque sé que un látigo incluso parte la piel. Las marcas, como dije, deben causar daño, porque las marcas, como las de un látigo, causan daño, como les dije, a más de dolor. Esta parte verdaderamente no es fácil explicar, porque, ¿sabe por qué? Mire, si hace años hubiéramos hablado de estas cosas, tranquilamente los hubiéramos aceptado, pero ahora con todas las cosas culturales que tenemos, con todo lo que escuchamos en cuanto a la corrección de los grandes gurús del aprendizaje y todo, que no nos dejan o que desaprueban lo que es la instrucción bíblica, entonces nuestras mentes están confundidas. Pero debemos entender que esta instrucción es la que da Dios en su palabra. Dice, ¿cómo debemos usar la vara? La disciplina debe ser lo suficientemente fuerte para ser correctiva. Escuche esto, la disciplina debe ser lo suficientemente fuerte para ser correctiva. Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si va un padre y coge al niño porque se ha portado mal y se lo lleva a un lugar donde le va a dar disciplina y escuche, y luego regresan los dos riéndose como si nada, ¿qué tipo de instrucción hubo ahí? No hubo ninguna. No hubo ninguna. Hace algunos años teníamos así una hermana que se lo llevaba al niño y se demoraba y luego regresaba y el niño iba lo más tranquilo y fresco. ¿Qué tipo de instrucción hubo ahí? La instrucción debe ser lo suficientemente fuerte para ser correctiva. Siempre que use disciplina física debe de haber comunicación verbal. Escuche, hágale preguntas, llévelo aparte, no públicamente. Usted tiene que hacerle entender a él, que él mismo responda por qué está siendo disciplinado. ¿Por qué está siendo disciplinado? Hágale saber por qué va a ser disciplinado y que él mismo confiese en qué ha desobedecido y qué debe recibir por esta desobediencia. Esa es la forma en que usted lo está instruyendo. Por ejemplo, el caso que les indicaba en las sesiones anteriores, va el chico y se sustrae algo de un comisariato y usted en la casa se lo encuentra. ¿Usted qué hace? Le paga le va a pagar eso al tendero y no pasó nada. No. Y a lo mejor le llega a decir, eso que hiciste está mal. No. ¿Qué tiene que hacer ahora según la instrucción del Señor? Si estamos hablando de un chico de 2, 3 años, ¿por qué esa edad empieza? O otro que llega a su casa, usted no le da algo y le arma un escándalo, se le tira al piso, se jala de los cabellos, yo quiero eso. Nunca le hizo eso. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que haber, junto con la disciplina física, tiene que haber comunicación verbal. Tú tienes que decirle, ¿eso le gusta, lo que estás haciendo le gusta al Señor? Me estás desobedeciendo a mí como tu padre, como tu madre. Me estás desobedeciendo. No tiene que ser público, porque lo avergonzarías. Pero que él mismo confiese en qué está siendo desobediente. ¿En qué faltaste? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo correcto que tenías que haber hecho, hijo? A ver, mira, dime, ¿qué es lo que tenías que haber hecho? Hiciste esto, te tomaste algo y eso no está bien porque eso se llama robar. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Eso le gusta a Dios? No le gusta al Señor. Entonces, yo tengo que instruirte porque Dios me manda a instruirte a ti. Y obviamente les va a decir un montón de cosas, que lo perdone, que no lo va a hacer jamás en la vida, que esto y lo otro, pero usted es un agente de corrección de parte de Dios. Ese es el momento para la instrucción. No es que va a decir, no, es que, ¿y por qué no lo disciplinaste? Es que ya me pidió perdón y yo sé que no lo va a hacer más. Usted está ignorando lo que hemos aprendido en la Escritura. Acuérdese que la necedad está ligada a su corazón y tiene que haber la instrucción con vara para que haya una corrección efectiva. Que él diga, sí, me equivoqué. Mire que ya cuando son más grandecitos, ya usted no tiene que pasar tiempo en esto. Hizo algo desobediente, hizo algo incorrecto. Esto que hiciste no está correcto.
va en contra de la palabra del Señor. Yo tengo que disciplinarte. Así que va la disciplina. Pero cuando son entrenados en disciplina, ya usted no tiene que, no sé si ha visto, a veces los cogen, el papá le sostiene los brazos, la mamá le sostiene los pies y grita, zapatea, porque nunca ha sido instruido en disciplina, en corrección corporal. Y obviamente la primera vez que quiere aplicarlo no se va a dejar. Pero junto con la corrección corporal debe haber la comunicación verbal. Él debe de saber por qué va a ser disciplinado. Él debe de saber en qué ha desobedecido. Él debe de saber qué debe recibir por esa desobediencia. Y obviamente pregúntele qué va a hacer la próxima vez para no desobedecer y hacer las cosas correctas. ¿Qué debes de hacer la próxima vez? ¿Qué debes de hacer? No, no debo coger eso porque eso es robar, por ejemplo. No debo de hacerlo. ¿Qué debes de hacer la próxima vez? Entraste a la iglesia y no saludaste a nadie. ¿Qué debes de hacer? Debo saludar porque debo respeto a mis mayores. Debe haber la instrucción junto con la disciplina corporal. Si usted dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo, yo les puedo hablar a ellos. Usted no está desechando lo que le estoy diciendo yo, sino lo que Dios mismo nos ha dado en su palabra. Ponga, y es que los padres dicen a veces los que los amo tanto que yo no puedo. Mire, si los ama realmente, estas palabras van a ser sabias para su vida. Porque usted está siguiendo la voluntad de Dios y usted va a ver los resultados de la disciplina cuando sus chicos sean más grandes. Usted va a ver los resultados. Si usted quiere hacer las cosas a su manera, a su forma, entonces los resultados que usted va a ver cuando sean mayores no les van a dar paz en su corazón. La disciplina correctiva bíblica hace efecto en el corazón y la conducta. Si a lo mejor, como a veces dicen, está curtido, ¿se escuchaba ese término? Es que ya está curtido. Esa palabrita curtido quiere decir que le da tantas veces que ya no hace efecto. ¿No será a lo mejor que si está curtido es porque lo que usted ha hecho es su propia disciplina y no la disciplina correctiva de Dios? ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué está así? Porque es que es lógico. Ya le quita las cosas y le da palo y le da castigo físico. Y le quita todo y sigue siendo disciplinado. ¿Qué más va a hacer luego? Ya lo emocional no funciona. Entonces, a medida que van creciendo, ellos ya conocen el juego de los padres. Mire que en la oportunidad que a veces he tenido de estar con otros chicos, a veces los dejan en la casa. Luego, un caso recuerdo ahorita. Un compañero de trabajo me dijo una vez, ¿sabes qué? Tengo que salir temprano de la oficina donde yo trabajaba, ¿no? Y mi hijo tiene que venir. Así que, por favor, cuídalo. Y como vivimos cerca los dos, me lo llevas a mi casa. Yo le digo, no hay problema, yo te lo cuido. Yo decía, ahora lo va a tener este bandido aquí. Porque este chico era que llegaba, yo veía todo, ¿no? Llegaba y el papá venía, mijito, aquí está su comida. Y el niño tenía que estarle diciendo, come, no veas la computadora, déjala para después. Y yo era que me comía toda la película. Pero cuando él me dijo, te lo voy a dejar, yo dije, este es el momento. Ya el niño entra y mi papá dice, no, se fue porque tuvo que salir por algo, pero yo te voy a llevar a la casa. Ah, ya dice, ahí está tu comida. El niño cogió, se sentó. Ah, ya. Enciende la computadora y ya comienza a estar en los juegos. Y yo le digo, me apagas eso y te me comes todo. Cuando termines de comer, puedes hacer eso. Me queda mirando así como dice, se sentó, se comió todo, no tuve que decirle 2 y 3 veces lo mismo. Y ya después, ya terminaste, ya, ahora sí, enciende la computadora y ponte a ver, pero nada de ver cosas de esos juegos de sangre, no, vas a ver cosas que, porque ustedes saben, ¿no? Ahora esos juegos de sangre, sanguinarios, y los niños están ahí jugando, no hay nadie quien los corrija. Santo remedio. Y en otra ocasión, así mismo, el mismo niño había cogido de venir. ¿Cómo estás, Carlos? Imagínense un chiquito de 6, 7 años. ¿Cómo estás, Carlos? Entonces fue una vez que le dije, mira, es la última vez
que tú me llamas Carlos, porque yo no soy tu amigo. Yo soy tu maestro, soy tu profesor y me dices Mr. Carlos o profesor Carlos. Me mira así, nunca más. Mire, a medida que crecen, ellos le conocen el pulso a los padres. Saben de qué pata cogían los padres. Y cuando usted ya ha aplicado todas las formas no bíblicas, les quita las cosas, les aplica lo emocional, hace técnicas punitivas y ya no funciona, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque ha rechazado dos sencillas cosas que el Señor enseña en su palabra, que es vara e instrucción. No hay más. Pero en este tiempo todo está complicado, todo se hace más difícil cuando se deja a un lado la instrucción del Señor. Ya me he pasado el tiempo, voy a cerrar esta parte. Dos elementos clave en esta enseñanza: amor. Los padres son los responsables de crear una atmósfera de amor en el hogar. Y consistencia. Estamos hablando de métodos bíblicos, la vara. Consistencia. Cuando aplique disciplina, no te comportes como tú te sientes, sino compórtate de acuerdo a los principios bíblicos. Hablamos lo que dice la Escritura, no lo que nos enseña la cultura del mundo. Mientras más temprano dominamos su voluntad, menos disciplina física debemos aplicar. Toma en cuenta eso. Mientras más temprano hacemos su voluntad, tú te vas a dar cuenta que menos disciplina física hay que aplicar. Y finalmente, el otro método bíblico es la comunicación. Solamente voy a tocar ciertas cosas porque hay un tema para esto. Si tú vas a entender y ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo, hay habilidades que debes desarrollar. Debes aprender la facilidad de la conversación. Debes aprender a comprender la conducta y las palabras. Debes esforzarte para discernir asuntos del corazón. Proverbios 25 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como padre, tú quieres ser una persona de entendimiento para tu hijo. 2 puntos aquí en la comunicación. La comunicación es diálogo, no monólogo. Ya esto es prácticamente con los más grandecitos. Tu objetivo en la comunicación debe ser entender a tu hijo, no que tu hijo te entienda a ti. Muchos padres nunca aprenden estas habilidades, nunca descubren cómo ayudar a sus hijos a articular sus pensamientos y sentimientos. Y el segundo punto es que el enfoque de la comunicación debe ser el entendimiento. Tu primer objetivo en la corrección no debe ser decirle a tus hijos cómo te sientes acerca de lo que han dicho o hecho. Debes tratar de entender lo que está pasando dentro de sus corazones, ya que la Escritura dice que es la abundancia del corazón, que la abundancia del corazón habla la boca. Tú debes involucrar a tus hijos a entender lo que está pasando dentro de sus corazones. Y finalmente, como una conclusión, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué rechazar la verdad si lo que Dios desea es que tus hijos le conozcan a Él? ¿Por qué vamos a rechazar la verdad? ¿Quieres todavía seguir usando tus métodos? ¿Quieres todavía experimentar? ¿Para qué vas a pasar tiempo en algo que a la larga no trabaja en sus corazones? ¿Quieres resultados de conducta? Tienes métodos no bíblicos. Pero si quieres trabajar en sus corazones, tienes que aplicar la instrucción que da Dios en su palabra. De esa manera tus hijos le van a conocer a Él. El Señor Jesús les decía a los fariseos: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tus hijos, cuando sean mayores y a medida que van creciendo, deben aprender a honrar a Dios. No porque sus papás estén ahí, lo estén viendo si lo hacen o no, sino ¿por qué razón? Porque tú les has enseñado a temer a Dios. Les has dado la instrucción del Señor. El día que ya no estés, lo que ellos van a hacer lo hacen. ¿Por qué razón? Porque ya está guardado en sus corazones.